Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, estamos de regreso. ¿Han escuchado ustedes la opinión de un comunicador reconocido y respetado, don Gustavo Rentería? ¿Ha escuchado la opinión de un experto en temas político-electorales e incluso exconsejero del Instituto Nacional Electoral, el doctor Marco Antonio Baños? ¿Ha escuchado la opinión de un legislador y empresario, don Javier González Irión? ¿Ha escuchado la opinión de un jurista, de un magistrado, Carlos Javier González Robles? Ahora quiero pedir la opinión de una mujer reconocida y respetada, de una profesional de los medios de comunicación, de una gran amiga, por cierto, una columna fundamental del Amper. Y es un placer recibir a mi amiga Judith Sánchez Reyes. ¿Cómo estás, Judith? Buenas noches. ¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a tu auditorio. Gracias, Judith. Pues estamos muy preocupados. Los mexicanos estamos en total incertidumbre. La preocupación que ha despertado en el ámbito legislativo, político, electoral, jurídico, ciudadano, el titular del Ejecutivo en la conferencia mañanera, que además tú cubres prácticamente todos los días, se le ocurrió una nueva ocurrencia, el anuncio, presentará en los próximos días una iniciativa de reforma constitucional que pues tiene como principal objetivo la modificación del proceso de selección para los integrantes del Instituto Nacional Electoral y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues ya entrados en gastos, disminuir el número de diputados plurinominales y el presupuesto de partidos. ¿Cuál es tu opinión como prestigiada periodista, como reconocida líder de opinión? ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente cuando escuchaste en conferencia mañanera esta propuesta del Ejecutivo Federal, Judith? Bueno, sin lugar a dudas fue una información que el propio presidente pues comenzó a dar a cuentagotas, ¿no? Claro. Esta reforma electoral que pretende enviar en los próximos días después de lo que es la revocación de mandato. Claro. Y justamente lo que marca es pues este enojo que tiene contra el Instituto Nacional Electoral. Él Claro. dice que para qué tener un instituto, para qué seguir manteniendo a uno de los órganos que él considera más caros del mundo. Él dice que es la democracia más cara del mundo y por esa razón en esta reforma, en esta iniciativa, pretende justamente pues ajustarle los dineros, incluso por ese sentido dice que él quiere que las elecciones en todos los estados, en los municipios, sea regido por un solo órgano federal, o sea, que no haya órganos electorales estatales, sino que desde el centro del país, ¿no? Sea controlado o sea organizado. Entonces, bueno, esto también pues contraviene un poco a su idea de descentralizar el gobierno, de descentralizar el poder. Él lo ha dicho y de ahí ha partido justamente esta propuesta de sacar las secretarías de Estado de aquí de la Ciudad de México, Claro, para que vayan a distintas entidades, ¿no? Y entonces, según él, haya, digamos, una neutralización, ¿no? Y no todo se concentre aquí en la Ciudad de México. Entonces, con esta iniciativa que pretende, bueno, pues es quitarle el dinero, ¿no? Concentrar el poder en un solo órgano que, por supuesto, ese habría que ver quién lo va a manejar, ¿no? claro. Sí. Tendría que haber una instancia imparcial, Claro. porque no puede ser, digamos, alguna instancia que la maneje el gobierno. No podría ser juez y parte, o al menos eso, pues constitucionalmente no podría ser, o moralmente tampoco, como él lo maneja, ¿no? Claro. Y también el asunto, como dices, ya entrados en gastos, pues dice que para qué tantos diputados, para qué tantos senadores, ¿no? Él marca que obviamente respetará a los legisladores que sean electos por el voto de los representados directos, y que el asunto de los legisladores plurinominales, que son los que designan por cuota, ¿no? Los partidos políticos, pues eso todavía está en análisis, pero de que va a haber una reducción, va a haber una reducción. Vamos a ver a cuánto va a ser ese número de diputados que va a cepillar, dijera él, ¿no? En su argot. Y claro, también
este asunto de que pues los dineros sean como muy bien canalizados para la cuestión de las elecciones. Entonces, él empezó como a dar esta información, te digo, a cuentagotas, ¿no? Ajá. Siempre creando esta expectativa, justamente, y dice, y al menos nos dijo a los medios que estábamos ese día ahí en el salón de tesorería de Palacio Nacional, pues que nos esperáramos, porque venía lo bueno, o sea, que realmente esta reforma electoral sí va a traer como un beneficio importante para la democracia del país. Caray. Judith, a ver, estamos en la antesala del ejercicio histórico, por cierto, histórico e inédito, de la pues, de democracia participativa, de la revocación de mandato. ¿Tú crees que después del 10 de abril, que está a la vuelta de la esquina, haya la perfecta justificación para acusar, para señalar la responsabilidad? Porque no tengo una esfera de cristal, pero casi te puedo asegurar que no va a salir más del 10% del padrón nacional electoral a votar por sí o por no. O sea, va a ser un perfecto desastre este ejercicio de democracia participativa. ¿A quién crees tú que va a salir a acusar? ¿A los medios de comunicación? ¿A los conservadores? ¿A el INE? ¿A quién va a salir a acusar el titular del Ejecutivo? ¿Cómo lo visualizas? Pues yo creo que a todas estas instancias y estos, pues los medios de comunicación, ¿no? Porque finalmente su narrativa, su discurso, Así es. el hecho de que pues, el INE no le ha dado la difusión que él hubiese querido, que no se han instalado las casillas suficientes para que la gente vaya, porque él quizá tenga la idea de que la gente va a salir a abarrotar las mesas, ¿no? de votación. También, obviamente, pues estas campañas negras que él ha señalado por parte de los grupos opositores que tienen que ver justamente él quizá criticar sus grandes obras, ¿no? Ya pasó el asunto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ¿no? Ya se inauguró o ya hizo la entrega-recepción, y bueno, ahora se está enfocando justamente en lo que tiene que ver con otra de sus obras insignias, que es el Tren Maya, ¿no? También ahí, creo que esos temas él los utiliza justamente para decir que las críticas a esas obras, a esas construcciones, son para restarle poder, para hacer que la gente cambie quizá de opinión en su voto para el próximo 10 de abril. Pero yo te puedo decir que quizá a ras de Vox Populi, ¿no? La verdad es que la gente está en otra cosa. La gente Claro. no hay que recordar que seguimos con este asunto de la pandemia, aunque hoy ya se haya dicho que aquí en la Ciudad de México ya podemos andar de manera libre, sin cubrebocas en los espacios abiertos, pero venimos arrastrando, sí todavía la situación de salud, sí todavía la situación de educación, sí todavía la situación económica, porque aunque ya ahorita hay, digamos, la mayoría de los negocios abiertos, la gente sigue pendiente de ese tipo de situaciones. De acuerdo. Entonces, yo creo que esta postura del presidente en sus conferencias matutinas busca justamente hacer que la gente salga a votar algo que finalmente por naturaleza tiene que ser. O sea, él está y fue elegido por 6 años, lleva 3, le faltan 3. Claro. Entonces, No se va. no se va y no se tendría por qué ir, Claro. ¿no? No le Porque aplica esta. él fue, como dice, elegido de manera democrática por un periodo. Quizá podría dejar ese cargo, podría dejar la silla presidencial si fuese un tema personal, a lo mejor de salud o alguna otra circunstancia, pero no porque la gente quiera decidir nuevamente si se queda o se va. No, ya el poder se le dio. Muy bien. Judith, tú eres una periodista muy reconocida y eres alguien de, pues yo diría, de los periodistas, de los verdaderos periodistas que acuden a las conferencias mañaneras, que lo han cuestionado, que han sido contundente, que ha sido muy directa, que no le aplaudes, pero que sí ejerces este periodismo serio de investigación. Tú lo has cuestionado y precisamente el día de hoy hubo un cuestionamiento directo sobre un escándalo que se filtró en redes sociales sobre una llamada telefónica de una nueva familiar, sobrina, creo que es legisladora del titular del Ejecutivo Federal. Platícanos, ¿qué fue lo que pasó en esta mañana, en esta conferencia? Sí, bueno, obviamente este tema de esta legisladora local allá en Tamaulipas Tamaulipas. es
Úrsula Salazar Mojica. Obviamente se filtró hace unos días en redes sociales justamente que ella sostenía una plática al parecer con un proveedor que no se sabe bien si era un proveedor que ella había contactado o era un proveedor que le prestaba algún servicio al Congreso de Tamaulipas. Esos datos como que no se dieron a conocer, pero finalmente el hecho de que ella pidiera que cierta cantidad se le fuera a regresar en efectivo, eso fue lo que causó el escándalo. Y quizá en la última semana, en la semana pasada, pues esto quedó quizá un poco relegado porque estábamos con el tema de Hertz Manner, ¿no? ¿Qué es lo que iba a pasar con este tema, con el fiscal? Y entonces creo que la atención iba para otros temas. Y hoy justamente le pregunté esta situación, el presidente dijo que esta persona, esta legisladora tamaulipeca, efectivamente era su sobrina, pero que él no tenía mucha relación porque pues la había dejado de ver de hace mucho tiempo. Hay que recordar que Úrsula es hija de también la llamada Úrsula Mojica, prima del presidente que falleció en julio del 2020 allá en Tamaulipas justamente a consecuencia del COVID. Y claro, que fue una mujer muy importante justamente para consolidar el partido de Morena en ese estado del norte. Entonces la cercanía con su mamá, con la mamá de la legisladora, sí era, digamos, muy fuerte, ¿no? Ella lo apoyó mucho y quizá con esta relación, bueno, pues llegó al Congreso justamente su sobrina, aunque te digo, el presidente dice que aunque por ahí puedan circular fotografías con ella, pues va a ser muy, muy chica, muy pequeña, porque tenían esa relación, pero también se sabe que ya en los últimos años, después de que el presidente llegó a la presidencia, ya no había esa cercanía, ¿no? Ya no había esa relación tan familiar. Entonces él dice que, bueno, ok, reconoció que era su sobrina, pero dijo categórico que trátese de quien se trate, no se va a permitir en su gobierno actos de corrupción, que ya se van a dejar a un lado ese tipo de amiguismos, de la cuestión de las influencias, el influyentismo y demás. Y bueno, pues dijo que también pidió, ¿no?, que no se le acusara de una manera sumaria, que habría que esperar las investigaciones, como todos los casos que tienen que ver con el Poder Judicial. El presidente, en ese sentido, creo que es un poco político, ¿no? Demasiado. Busca mantener la línea entre el Ejecutivo y el Judicial, y dice, bueno, eso ya es esfera del poder, sí, efectivamente, del Poder Judicial, en este caso de allá de Tamaulipas, y bueno, pues ya esperemos a ver qué sucede, pero él categórico dijo que se va hasta las últimas consecuencias. Bueno, pues ojalá que así sea, ojalá que realmente se inicie una investigación, ojalá que realmente haya una sanción, porque bueno. Ya hay una denuncia, Julio, porque justamente Úrsula hace también, hace unas fechas muy breves, fue nombrada coordinadora del partido Morena en Tamaulipas. Entonces, justamente, bueno, por esa figura, pues es que se inicia esta investigación para deslindar responsabilidades, ¿no? Claro. Judith Sánchez Reyes, la verdad es que es un placer platicar contigo. Yo te agradezco estos minutos que nos compartes para Contrastando Ideas, la noticia. Esta información, sin lugar a dudas, de gran utilidad. Permíteme que te molestemos la próxima semana, porque seguramente hay temas coyunturales, pues prácticamente ya no se va a poder hablar. Después del día martes no se podrá hablar abiertamente del tema revocación de mandato. Sin embargo, yo quisiera molestarte el lunes o martes, si tu agenda te lo permite, claro, hacer un pequeño análisis rumbo a este histórico ejercicio de democracia participativa. ¿Qué opinas? Sí, claro que sí, Julio, yo te agradezco mucho el espacio y la verdad es que también quizá darnos la oportunidad de tocar otros temas, o sea, el ámbito internacional, este asunto del precio del petróleo, de la cuestión del impacto en la economía, por supuesto también el asunto del caso Ayotzinapa, que vaya revelación se dio en esta semana, y también el presidente fijó una postura que yo creo que es interesante tenerla en cuenta y ver qué es lo que va a suceder después de. ¿Qué va a pasar con la Marina? ¿Qué va a pasar con los exfuncionarios vinculados con esta investigación? O sea, el presidente López Obrador, si me permites rápidamente decir, que dijo Enrique Peña Nieto no puede decir que no sabía o que no supo de ese operativo
que hizo la Marina, ay, perdóname, al basurero de Cocula, un mes después de la desaparición de los 43 jóvenes, que los presidentes siempre saben este tipo de operativos, ya sea antes, durante o después. Entonces, pero también aclaró que no estaba culpando a nadie, que al final del día podían estos presidentes saber, conocer estas historias, estas situaciones, pero no son culpables. Podrían ser responsables, pero no culpables. Entonces, te digo, esa postura habría que ver porque además, pues los padres de estos 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues van a ser también y van a estar presionando de manera pues muy fuerte para, ahora ya saben que desafortunadamente quizás sus hijos ya no van a regresar, ya no están con vida, pero sí van a seguir pidiendo justicia. Entonces, habría que ver qué respuesta les va a dar el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Pues será una de las esperanzas de este colectivo de padres de familia que exigen justicia, que exigen que realmente se encuentre la verdad histórica, no la que anunció el ex procurador general de la República en tiempos de Enrique Peña. Pero pues habrá que estar muy atentos. Exacto, entonces son temas que sí hay que pues seguir con lupa, porque claro, al final del día ese tema de los jóvenes de esta escuela rural de allá de Iguala, Guerrero, por supuesto que trae varias vertientes, desde lo político, en cuestión de seguridad, lo social, ¿no? Entonces hay que estar muy, muy pendientes de eso. Sin lugar a dudas. Pues, amado auditorio, ya escuchó la opinión de una mujer valiente, de una mexicana profesional de los medios de comunicación, de una voz autorizada que sabe, que conoce, que entiende de los riesgos de esta noble profesión, una de las profesiones más peligrosas para ejercerlas en nuestro país, el periodismo serio, profesional, de investigación, un periodismo que se ejerce con mucho peligro, pero también con gran convicción y con firme profesionalismo. Doña Judith Sánchez Reyes, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, de veras, te deseo un excelente fin de semana y te estoy molestando la próxima semana para darle continuidad y puntual seguimiento a los temas coyunturales en el contexto nacional e internacional. No es ninguna molestia, al contrario, es un gusto siempre intercambiar opiniones contigo, con tu auditorio, y por supuesto te mando 2 abrazos y que pases también tú un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias. Judith Sánchez Reyes, aquí en Contrastando Ideas. No le cambie, ya está por llegar el magistrado Luis Ponce de León Armenta de los tribunales agrarios. ¿Qué está pasando con el campo en tiempos de sequía? No le cambie, regresamos.